Hola, muy buenos días. Estamos empezando con unos minutitos de retraso. Bienvenidos a otra entrevista, a otra charla desde la cocina. Ahora con una gran persona, una gran amiga, es Coral Ayoroa, que es una gran cocinera. La conozco desde hace muchos años. Ha sido docente, amiga desde varios tiempos atrás. Ha sido docente en CEFIN, directora de UNANDES, ha sido también miembro del equipo de Klaus Meyer en Bolivia con Melting Pot y también ha formado parte del equipo de trabajo de Gusto. Estamos con ella felices por tenerla acá en esta charla. Darte la bienvenida, Coral, ¿cómo estás? Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer, amiga, por la invitación que me haces y bueno, nos brindan esta cobertura a todos los cocineros para poder expresar todos nuestros sentires. Qué lindo tenerte, Coral. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en esta época de cuarentena? ¿Cómo lo estás pasando? Mira, eh, es un proceso un tanto difícil, no nadie venía a verse toda esta pandemia. Sin embargo, creo que tenemos que sacar lo bueno. Y lo bueno es que me ha permitido en este tiempo el compartir principalmente con mi hijo y bueno, volver al cotidiano que muchas veces por el factor del trabajo lamentablemente no podemos cumplir. Entonces, he estado mimándolo al máximo a mi hijo, ¿no? Qué bueno, Coral. A ver, te hablarles un poquito sobre la estructura de la charla que vamos a tener. Quisiéramos conocer a la Coral cocinera, que nos cuentes un poco sobre tu historia y después pasamos a ver qué es lo que estás haciendo actualmente. Y permanentemente vamos a estar respondiendo las preguntas de las personas que nos están siguiendo, ¿no? Dar la bienvenida a todos los seguidores, a los amigos, a los colegas que ya nos están empezando a ver. Pueden mandarnos sus mensajes, sus preguntas. Coral aquí va a estar respondiendo todas las iniciativas. A ver, contanos tu historia de cocinera, estimada Coral. Bueno, yo he iniciado muy joven porque vengo de una familia de gastrónomos. Mi padre era mesero en ese entonces, como conocidos como garzones que le llamaban. Y bueno, mi madre era comidera callejera, entonces prácticamente he estado rodeada con esto de la gastronomía y con ciertas pasiones que a veces que tenemos, ¿no? Los cocineros. Ha sido muy interesante porque desde los 14 años mi padre me llevaba a trabajar con él para apoyar a lavar los platos y bueno, él decía, cánchate unos pesos, ¿no? Y ahí voy como teniendo un poco más de amor hacia la gastronomía. Pero son así mis inicios, he estado siempre relacionada en el trabajo gastronómico, en diferentes tipos de ámbito, y bueno, trabajando en este rubro, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Muchas veces siempre, actualmente tengo 40 años, muchas veces no me gusta decir mi edad, pero son buenos años de trabajo que estoy en todo esto, en todo este proyecto. He tenido muy buenas oportunidades, creo, ¿no? De ya muy grande, fui muy joven madre, actualmente mi hijo tiene 18 años, entonces he empezado muy temprano, bueno, he jugado este papel inicialmente de madre, donde prácticamente hay algunas cosas que en mi vida se habían paralizado para tener el cuidado de mi hijo. Posteriormente fui a la Universidad Los Andes a poder estudiar gastronomía. Muchas veces, queremos ser un tanto ajenos a lo que queremos estudiar, es lo que me había sucedido, porque yo miraba en mi padre que, por ejemplo, nunca estaba los fines de semana en casa, los feriados, y mi madre también tenía esta vida cíclica en la labor de cocinar, ¿no? Entonces, paraba, iba al mercado, tenía que hacer su mise en place, iba a vender, y ¿Qué bueno, hacía tu siempre mamá? mi ¿Qué madre era cocinaba? comidera callejera, o sea, hacía como las comidas estas del el almuerzo que tienes digamos, de lunes a viernes, las personas que venden en la calle. Entonces, bueno, mi madre se le dedicaba a eso y nosotros apoyábamos, ¿no? Recuerdo, me tocaba moler el ají desde muy pequeña o en el batán, ¿no? Hacerle llajua, pelar las papas, las zanahorias, o sea, he estado siempre inmersa desde muy joven o desde muy pequeña para poder colaborar en este rubro de la gastronomía.
Oye, qué interesante. Entonces, desde tus 14 años estás metida en el mundo de las ollas, Sí, sí, sí. ¿no? Y como te digo, he aprendido muchísimo. Después, como te digo, han ido cambiando, porque hace muchos años decir que eras cocinera o estabas estudiando gastronomía era como cierto temor, ¿no? Estás estudiando gastronomía y mientras más bajito lo digamos, era como mejor para nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, me he profesionalizado, he tenido la fortuna de también en la Los Andes que he estado, fui directora de carrera allá, fue chistoso porque cuando era estudiante tú sabes de que hay a veces ciertos faltantes de insumos en las escuelas y yo siempre jugaba y decía, cuando yo sea directora nada de esto va a suceder. Pero claro, siempre en un afán de reír o de jugar, como es mi carácter por lo general, entonces, y bueno, tuve la fortuna de estar en la Los Andes, en CEFIN también, que es un centro de formación integral para las mujeres, donde realmente creo que ellos son los primeros que me han dado la cobertura para poder empezar a formar, ¿no? Y especialmente a chicas, que es lo que realmente me encantó, porque me identificaba mucho con esta institución, con CEFIN. Actualmente me gusta muchísimo estas chicas de CEFIN porque tienen muchísimos valores y creo que allá también nace la idea de que me han inculcado ciertos valores también en esta institución. Bueno, posteriormente he estado en el proyecto de Klaus Mayer, tuve la fortuna de ser uno de los 4 bolivianos que ha llevado a capacitar a Dinamarca en todo este movimiento nórdico y mostrarnos la filosofía que él quería enseñar. Posteriormente volvemos acá para armar el grupo, bueno, Gustu, Melting Pot como tal, y armar la escuela Gustu inicialmente, y estaba en ese entonces como directora educativa y manejando, y bueno, posteriormente Manca, que habíamos armado, que ha sido otro proyecto también, Sumapayata, y bueno, y también en este último tiempo he estado en Gustu, en cocina, ¿no? Al inicio he estado en cocina y al final también creo en Gustu en cocina. Entonces, creo que la formación que en estos últimos años, desde el 2012 que he venido trabajando con Klaus, ha sido muy rica para mí principalmente porque creo que me ha empoderado como boliviana cocinera para poder salir y poder mostrar mi gastronomía, ¿no? Porque de repente a veces teníamos todavía estos miedos que existe y bueno, actualmente hemos cerrado un ciclo con gusto y bueno, me voy feliz porque esa siempre va a ser mi casa, es como parte de mi hijo y bueno, estoy feliz de también de cerrar este ciclo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya en adelante dirá en nuevos proyectos qué cosas haré, pero bueno, estoy feliz y bueno, agradecida con Melting Pot, con Gusto, por todo el tiempo el cual me ha brindado y hemos podido ir de la mano y con una contribución como boliviana para poder trabajar en la gastronomía. Qué bueno, qué bueno. Eh, Mando saludos a Ría Iglesias, gracias por seguirnos. También desde Chile nos están siguiendo. La pastelería Alimentación Funcional, un saludo hasta Chile, a la gente que nos sigue en ese país. Eh, Me interesó algo que quiero que nos expliques un poquito. Viniendo de una familia donde tu papá era mesero y tu mamá era cocinera de vereda, comida callejera, ¿cómo has sentido tu paso hacia la profesionalización de la cocina, ¿no? Cuando tú entraste a cocinar profesionalmente, entre comillas, eh, ¿cómo sentiste? ¿Te sirvió bastante lo que tu mamá te enseñó? ¿Lo aplicaste? En algunos casos, tal vez te pregunto así, tal vez lo negaste un tiempo. ¿No? A ver, explícanos un poquito. Mira, cuando somos muy jóvenes, y yo te digo, sumamente joven, lo que yo menos quería hacer era ser cocinera, justamente por la labor que mis padres llevaban, ¿no? Y la ausencia que tenía como hija. Y de repente también surgen, cuando eres joven, este tipo de vergüenzas, de que digas que tu mamá era una comidera callejera. Sin embargo, a lo largo del tiempo me doy dando cuenta que el gran valor de aquella mujer, aquella transmisión de aquellos saberes y de aquellos sabores, que de repente creo que tenemos que explotarlo y tenemos que mostrarlo al mundo. Noto de que las comideras, estas que son el pilar, el motor
de nuestro país principalmente, porque tú sabes que tenemos un montón de esta informalidad o comideras callejeras, productoras que muchas veces no reconocemos, y creo que a veces los hijos nos enanejamos de ese tipo de cosas. Actualmente me siento muy orgullosa, me da mucha pena. Perdí a mi madre el 2015 y el año pasado a mi padre. Mi padre ha tenido muchos años Alzheimer. Me hubiera encantado que mi padre y mi madre supieran lo que estaba haciendo. Lamentablemente mi madre no entendía lo que hacía, ¿no? O sea, sabía que estaba cocinando, pero por más que le explicaba, ella venía no entendía lo que se estaba haciendo. Entonces creo que debemos aprender a valorar principalmente a nuestros padres, ¿no? Muchas veces nos damos tarde cuenta de este tipo de cosas y me siento muy orgullosa de decir que mi madre, pese a los limitantes de educación que tenía, ha logrado formarnos. He podido llevar un poquito más allá la gastronomía, he podido mostrar más allá, me ha permitido el poder salir fuera de mi país y poder mostrar mi cocina, los sabores, la gastronomía como tal. Entonces estoy muy feliz de venir tanto de mi madre como de mi padre y de haber tenido tanta dificultad para salir como mujer, como madre y todas esas cosas, porque creo que eso es lo que me ha enseñado a tener mayor empatía con las demás personas, ¿no? Esto es un tema bien interesante, ¿no? Teniendo en cuenta de que en Bolivia, el otro día teníamos un foro bien interesante sobre economía en los que veíamos que el 80% de las personas que trabajan en el rubro gastronómico son mujeres, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos un gran peso femenino en el rubro gastronómico que muchas veces no es reconocido, ¿no? Tú como mujer, ¿cómo ves a las mujeres gastrónomas, ¿no? En este mundo, en esta etapa de la gastronomía boliviana. Yo creo que está habiendo un cambio que de alguna manera está siendo a paso muy lento. Pero sí, lo he visto en estos últimos años, cómo la mujer se ha estado posesionando. Sin embargo, antes no había. Yo recuerdo cuando estuve saliendo de la universidad y me habían escogido los mejores estudiantes para ayudarles a conseguir trabajo y me mandaron a un hotel, ¿no? Entonces yo estaba feliz de entrar a la cocina de este hotel y en la entrevista me dicen, bueno, que de repente sería mucho mejor para mí tomar el área de recepción o de housekeeping, porque la cocina era primero dura para la mujer, dos, de que de alguna manera nosotros a veces podríamos perturbar a los hombres dentro de la cocina, ¿no? Y creo que el machismo lo estamos viviendo en nuestro país, en Latinoamérica, inclusive en Europa, he podido observar, ¿no? O sea, las chicas somos directamente para poder dirigir más el área de pastelería, menosprecian mucho nuestra fuerza laboral que podamos tener, cuando considero que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para poder salir. He visto un cambio, clara muestra es, por ejemplo, voy a ir al ejemplo de Gusto, tenemos una jefa de cocina de mujer, antes de ella ha estado Camila, y tenemos algunas, por ejemplo, como la de propiedad pública, emprendimientos que están liderando mujeres. Yo creo que ese poco a poco ya están las mujeres saliendo, estamos pudiendo mostrarnos, no solamente en el ámbito gastronómico, sino en diferentes tipos de ámbitos. Actualmente en la política, por ejemplo, también es una mujer la cual está liderando nuestro país. Y bueno, hay un sinfín del ámbito que la mujer ya se está pronunciando, ya se está mostrando, y eso hay que verlo con buenos ojos, porque tenemos las mismas capacidades. Claro, tal vez el sistema patriarcal también obviamente es una problemática bien grande por la cual se invisibiliza el trabajo de las mujeres en realidad, porque sí hay mujeres que que tienen un sazón, son emprendedoras, son empresarias gastronómicas, pero que no les dan la importancia como a un varón generalmente, ¿no? Tenemos en Cochabamba estas señoras que son pues increíbles en la cocina, te preparan platos maravillosos, pero obviamente el sistema patriarcal es pues un poco el freno, ¿no? Justamente para esto. Quiero mandar un saludo hasta Tarija, a Edwin Viaña, un abrazo. Nadia Ríos, Roger Maldonado de Cochabamba, nos está mandando saludos.
Tenemos también a Anaí Reyes, que dice un gran abrazo a mi hija postiza. Te está mandando saludos la Anaí. Marco Antonio Palenque, Willy, saludos, estimado Willy Vargas. María René también, muchas gracias por seguirnos. Abel Martínez, Alan Flores, La Vez Contact. Tenemos también a José Antonio Mendoza. Tenemos a Telsa, justamente hablando sobre esto, ¿no? Muy importante compartir la experiencia, porque es necesario descolonizar y despatriarcalizar la gastronomía, ¿no? Creo que es una tarea que tenemos que llevarla adelante, ¿no? Javier López, gracias por seguirnos, y Rogelio Coizara, el Roger Maldonado, muchas gracias por seguirnos, Roger, saludos. Hablemos un poquito de lo que haces. ¿Qué estás haciendo ahora? Estás en un voluntariado que se llama Yo por Bolivia. Contanos qué es Yo por Bolivia, por favor. Bueno, ha sido sumamente interesante. Tengo mi amiga Mariana que trabaja en la R2 y que trabaja mucho con medio ambiente, entonces se juntaron con otras instituciones como la Fundación Techo, el Banco de Alimentos, Jamuy y, bueno, otros tipos de instituciones para poder, bueno, empresas sin fines de lucro para poder hacer un voluntariado o una campaña que es el Yo por Bolivia para poder armar kits o canastones de alimentos y poder llegar a lugares periurbanos de nuestra ciudad de La Paz, ¿no? Entonces los chicos han estado trabajando y han entregado ya más de 100 canastones en diferentes lugares y me parece una labor muy, muy interesante. Entonces me he sumado juntamente con los chicos, de repente un poco más me he juntado con Jamuy para poder hacer un manual de consejos para conservar los alimentos, ¿no? Y algo que a mí me ha pasado siempre, a veces el idioma suele ser una barrera. Y bueno, al generar este manual lo hemos pensado, lo hemos hecho en aymara, en quechua, en inglés y bueno, está en castellano esto. Y es un manual sumamente bonito para que ustedes puedan descargarlo de la página de Yo por Bolivia o de la página de Jamuy. Realmente un manual muy interesante el poder mostrar con algunos consejos. Es un manual que de alguna manera, como te digo, me gustaría que en estos canastones o pueda llegar un poquito principalmente al área rural o a lugares periurbanos donde todavía hay muchos hablan en su idioma nativo, que puede ser el quechua o el aymara. Entonces, lamentablemente no contamos con el financiamiento para poder hacer imprimir este material. Es un muy bonito material, me ha encantado trabajar con el equipo, son chicos jóvenes muy comprometidos con la labor y con nuestro país, ¿no? Si estamos revisando el manual, estamos mostrándolo también a la gente. Es un manual muy, muy interesante. Ha debido llevarte mucho tiempo, ¿no? A realizar este manual. ¿Cómo se les ha ocurrido la idea de traducirlo a los diferentes idiomas? Tenemos un país en el que lastimosamente los medios virtuales no llegan a la mayoría. Entonces, no sé si tienes algún proyecto como para poder distribuirlos de manera física a las personas, ¿no? ¿Tienes alguna idea? Mira, yo pido a las instituciones públicas, privadas, ONG, alguna institución, alguna persona que pueda darnos el soporte económico para poder hacer llegar este material. El conocimiento está ya, no solamente de nosotros, hay otro tipo de guías que se ha trabajado con psicólogos, ciertos consejos, no solamente es este manual, es parte de lo que está haciendo Jamuy, por ejemplo, en la parte educativa con esto. La idea es de que nos puedan colaborar. Hasta el 15 están haciendo las donaciones de los canastones, Mariana Aramayo Donoso, y de repente comunicarse con ella para ver si nosotros podemos brindar algo que tenemos en casa, no lo estamos usando para nuestros hermanos que les está faltando de repente la alimentación o algunas cosas. Tú sabes que a veces cuando uno no trabaja, y más ellos que tienen un trabajo informal, a veces no sabes qué llevarte la comida, ¿no? Que es lo principal. Entonces creo que estamos ahorita
tratando de poner con un granito de arena y apoyemos a nuestros hermanos para poder salir conjuntamente de toda esta crisis que estamos viviendo. A ver, entonces, mediante este medio solicitamos una ayudita para poder llegar a los lugares donde la gente no tiene acceso a internet, no tienen celulares, no tienen, no conocen WhatsApp, no conocen Facebook, pero sí podrían acceder a un material ya impreso, ¿no? Entonces, no creo que sea mucho. ¿Cuántas páginas tiene, por ejemplo, este manual? Porque está dividido en diferentes idiomas. Digamos, si hablamos de un manual en quechua, por ejemplo, ¿cuántas páginas podría tener? Mira, tiene el manual es de 53 páginas, sin embargo, como dices, son 4 idiomas y de repente, no sé, voy a sacar el inglés porque no lo voy a usar, o voy a sacar, no sé, voy a analizar, creo, el contexto al cual le voy a llevar. De repente, si en este sector hablan aymara y solamente serán pues unas 10 páginas 10, 12 páginas que pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, pido la ayuda a algún corazón pueda hacer llegar esta información a nuestros hermanos bolivianos. Julio. Coral, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día a todo el público. Hemos tenido un problemita técnico. Ahora ya nos conectamos nuevamente con Juli. Hola, perdón, No mil te preocupes, disculpas. Julio. Mi internet se cayó por unos segundos. Creo que varios tenemos estos problemas en estos días, pero estamos acostumbrados ya. Más bien rápido estamos volviendo. Muchas gracias, Estefanía, por el soporte técnico. Muchísimas gracias al equipo de Miga que está ahí pendiente de este trabajo. Perdón, ahora sí, retomamos otra vez. En qué nos hemos quedado? En el Estamos idioma. estamos viendo los corazones de las Ah, ya. instituciones Sí, privadas, por favor. públicas, que nos puedan colaborar para la impresión de hacer llegar este material a los lugares periurbanos y rurales, principalmente de nuestra Bolivia querida. Sí, vamos a ponernos en campaña entonces para poder ayudarte, estimada Coral. Creo que estas iniciativas son las iniciativas que tenemos que apoyar. Son maneras de generar información, generar conocimiento y de distribuir este conocimiento hacia la población, ¿no? Creo que es importante también poder llegar a diferentes lugares. Es importante tener en cuenta de que las personas que producen alimentos también consumen alimentos, ¿no? No es que ellos nos dotan de alimentos y ellos son unas máquinas productoras, sino ellos también tienen los mismos derechos que nosotros tenemos a tener una alimentación de calidad, a tener alimentos saludables, y estos manuales me parecen importantes justamente para eso, ¿no? Para dar unas alternativas para que podamos mantener los alimentos de una mejor manera, justamente en lugares donde no tengamos acceso a tecnologías como refrigeración, por ejemplo, ¿no? Justamente, Julio, se ha pensado en todo eso, ¿no? Nos hemos puesto a pensar en los hermanos de que de repente a veces no tienes la posibilidad de tener un refrigerador. E inclusive cuando tú tienes un refrigerador en este tiempo nos ha quedado hasta chico, porque ya no Ujú. sabes dónde más vas a almacenar, qué vas a hacer con las cosas, o muchas veces se te echan a perder mucho más rápido, porque no sabes cómo lo vas a almacenar. Entonces, yo creo que este manual de consejos, en realidad consejos prácticos, apunta hacia eso, a poder apoyar para aprender a conservar nuestros alimentos. Seguramente muchos de los cocineros que están ahorita sabemos, ¿no? Pero mostremos esto, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a poner nuestro granito de arena de lo que hemos aprendido, poderlo mostrar, poderlo compartir.
Claro, eso es importante, ¿no? Eh, tenemos que empezar a generar ese tipo de prácticas, de compartir lo que sabemos, compartir lo que tenemos, y esto es una buena manera de hacerlo, ¿no? Las personas que cocinamos, compartamos eso, nuestros conocimientos en cocina. Eh, eh, Quería preguntarte cómo estás ahorita en el tema de abastecimientos, cómo estás en tu casa, cómo está tu barrio, cómo va la alimentación. ¿Tú cómo estás cocinando? Contanos un poquito. Bueno, te cuento que solamente he cocinado los 2 primeros días y bueno, no he cocinado más porque dado el tiempo, muchos años he parado en cocinas trabajando, entonces no me ha permitido convivir con mi hijo, ¿no? Entonces, y claro, por ende no le había enseñado a cocinar, entonces he estado en este último tiempo enseñando a mi hijo a que aprenda a cocinar y él es el que ahora me está deleitando con sus sabores. Sin darme cuenta, a veces puedo ser un poco exigente dentro de la cocina, pero creo que este tiempo me ha brindado para poder compartir con mi hijo y enseñarle algo de cocina para que en adelante él pueda hacer eh, su propia alimentación, ¿no? Sí, creo que cuando los que somos cocineros a veces nos portamos un poquito malitos en las cocinas de nuestras casas, ¿no? Empezamos a ser un poco mamones con Sí, nuestros familiares. Tu hijo tiene me ha 18 pasado. años y a ver, ¿qué le has enseñado a cocinar? ¿Qué cosita? Bueno, he aprendido de todo. Le he enseñado un poco de los básicos, partir como cortes, le he enseñado técnicas para trabajar con el arroz, diferentes tipos de cocciones, está ya manejando el horno. O sea, me siento, ¿sabes qué? Realmente me siento muy realizada porque Dios me ha permitido en este tiempo el poderle brindar este tiempo a mi hijo que de repente no lo había hecho antes, ¿no? Y principalmente por el factor tiempo, porque eso nos conlleva a veces el trabajo en cocina que tenemos o el estar inmersos, ¿no? Prácticamente vivimos fuera de casa todo el día. Yo solamente llegaba a dormir a casa. Ahora esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los roles de la cocina en la familia? Bueno, lo hemos hablado o lo has dicho también, existe mucho patriarcado, ¿no? Entonces es como, tenemos el estereotipo de que la mujer es la que se tiene que encargar de la cocina, ¿no? Desde cuando somos niños nos forman así, de que tenemos que atender al marido, ¿no? Yo he tenido, recuerdo a alguien que me decía, si no planchas bien las camisas, tu marido te va a patear. O sea, yo vengo de una cuna donde realmente nos, nos condicionaban para saber qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero yo creo que los roles tienen que ser compartidos, tiene que existir. Muchas veces nos jactamos de decir queremos equidad, igualdad, y la igualdad tiene que darse, ¿no? Pero en todos los ámbitos, ¿no? En la cocina, que el hombre y la mujer podemos cocinar, podemos limpiar. Yo creo que es como algo, estos roles tienen que ser compartidos de alguna manera. Claro, eso es algo que debería pasar, ¿no? Pero lastimosamente estamos viendo que ha aumentado, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en Bolivia, y justamente es por este problema, ¿no? De que se ven tareas específicas que generalmente recaen en una sola persona, que es la mujer, ¿no? Entonces, en un claro ejemplo es lo que tú has hecho, por ejemplo, con tu hijo, ¿no? El hecho de enseñarle a cocinar y ahora él está cocinando, y esto es algo que le va a servir para su vida entera, ¿no? Para su vida. Entonces, ¿Sí? claro, obviamente, el que no sabe cocinar, sea hombre o sea mujer, obviamente va a tener problemas de aquí a un tiempo, ¿no? Ya cuando sea mayor, ¿no? Bueno, y es mayor, pero cuando ya salga de tu casa, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo está el mercado por tu barrio? ¿Cómo ves el abastecimiento de alimentos? Está viendo el abastecimiento, no hay ningún tipo de problema, pero lamentablemente los precios se han disparado totalmente, ¿no? Yo vivo por Achumani y realmente ir al mercado de Achumani es tan caro, ¿no? Entonces, como que extraño ir a La Rodríguez, extraño ir en el Alto, que son los productos sumamente económicos, pero bueno, nos ha tocado vivir así y de repente también hay que enseñar a racionar a nuestra familia y yo creo que, o sea, a mucha gente nos ha caído pesado, pero creo que hay que agradecer también a los que Dios no nos, todavía nos tiene, tenemos el pan,
del día, ¿no? Entonces, está difícil la situación, porque, bueno, creo que tampoco es la productora la que está llegando aquí a este sector, sino eh, es, ha pasado por 2 o 3 manos ese producto, entonces creo que por eso también se genera el incremento de este producto, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Telsa OD. ¿Cuál es el papel de la gastronomía en la alimentación para prevenir enfermedades como la pandemia del COVID? ¿Tú qué crees? ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista alimenticio para prevenir estas enfermedades? Bueno, yo creo que al igual que hacer este tipo de manuales, hay que ponerse a estudiar para ver, de aprender a comer un poco más sano también, ¿no? Eh, y hay que generar ciertas recetas, ir viendo cómo podemos ir mejorando nuestra alimentación, porque muchas veces nuestra alimentación, justamente por el factor de tiempo, se ha convertido entre solamente el consumo de comida de fast food, que es lo que también está reinando en nuestro país. Entonces, yo creo que en todo este tiempo que hemos vuelto en este encierro de la cuarentena, muchos hemos vuelto a comer nuestra comida de casa, ¿no? A volver a tomar estas prácticas que de repente nos habíamos olvidado estar haciendo, ¿no? Porque llegas cansado y vienes y has comprado tu pollo, tu hamburguesa, tu salchipapa, lo que fuera, y no has tenido una buena alimentación. Entonces yo creo que esto también nos va a traer un cambio de vida, principalmente a mejorar nuestra alimentación que tenemos que hacer. Y ahí estamos todos los gastrónomos, ¿no? Para poder apoyar, para ver cómo podemos usar los productos. A mí por ejemplo, voy a poner el ejemplo del subsidio que veo que les traen muchísimas cosas, pero lamentablemente no hay un buen uso. Existe una ausencia de información entre las madres, entonces terminan vendiéndote los frijoles, terminan vendiéndote muchos productos que ellos no saben cómo van a utilizar cuando hay que enseñarles. Y creo que ahora es el punto donde todos los cocineros unidos nos podamos mostrar, no sé, manuales, recetarios y poder mostrar cómo podemos cambiar nuestra alimentación y que fuera un poco más sana, ¿no? Claro, ¿no? Hay que retomar otra vez los conocimientos que nuestros antepasados nos han brindado, ¿no? Es importante también tener esto, ¿no? Tenemos una pregunta de María René. ¿Cuáles crees que deberían ser las estrategias que como mujeres debemos adoptar para hacernos más espacio en la cocina y evitar que lo hagan ver como un sexo débil? Esto es normal, ¿no? En la cocina, como tú decías, ¿no? Siempre tratan a las mujeres como, tú no vas a poder cargar esa olla tan pesada, ¿no? Entonces yo te ayudaré, y ahí viene ya el machito a ayudarte, ¿no? A ver, ¿cuál es tu opinión, que tú ya tienes un montón de experiencia en esto? Yo creo que es muy importante a todo lado la comunicación, ¿no? Ahora ya podemos expresar lo que nosotros sentimos y decir, a ver, ayúdame a levantar esta olla, ¿no? Porque muchas veces las mujeres también nos hacemos como muy fuertes y terminas con la espalda quebrada totalmente, Te entonces, diré que yo estoy con eh, la espalda quebrada desde hace un mes y no es, y obviamente es justamente por eso, ¿no? Porque la mayoría de los cocineros, seamos hombres o seamos mujeres, cometemos el gran error de hacernos a los inmortales, ¿no? sí. Entonces agarramos y cargamos quintales de papa hechos a los que nunca vamos a tener problemas, pero cuando ya tenemos la edad que tengo, pagamos las consecuencias, ¿no? Entonces, pucha, es complicado esto, ¿no? Perdón, te he No, como te cortado. digo, yo creo que es como, la comunicación es importante, ¿no? Y en estos últimos años, por ejemplo, y principalmente lo he visto mucho en Gusto, donde casi el 80% liderado por mujeres, ¿no? Y es algo que me ha enseñado mucho empoderamiento, principalmente como mujer, como cocinera, ¿no? Y ahí también hemos aprendido a comunicarnos, ¿no? Para ver podemos apoyarnos, ¿no? A veces creo que es como no hacernos a los que no podemos o a los que sí podemos cargar, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda, ¿no? Oye, ¿me ayudas a cargar? Entonces creo que ahí es muy importante la comunicación que podemos tener. Claro, por algo es un trabajo de equipo, ¿no? En la cocina. Lo has dicho, somos familia, somos equipo, ¿no? Y como te digo, he tenido en este último tiempo de ver eso, ¿no? El equipo,
como tal, ¿no? Somos uno, con un mismo fin, la misma meta tenemos pactada, ¿no? Y creo que deberíamos unirnos como cocineros también para eso, ¿no? Tener un mismo fin y no estar como un tanto esparcidos como cocineros, sino conformar a muchos soldados, digamos, para poder mostrar nuestra gastronomía y posicionarla. Y también recuperar nuestros sabores del antaño, que es muy importante. Ya a veces, yo sé, respeto mucho lo de la alta cocina y hay nuevas técnicas, muchas cosas, está bien, pero rescatemos también aquello que cocinaba nuestra abuela, aquello que cocinaba nuestra madre, los que hemos tenido fortuna digamos, de tener abuelas o madres como en mi caso, digamos, que mi madre cocinaba, entonces son esos sabores que hay que empezarlos a mostrar y no enanejarnos o olvidarnos, ¿no? Creo que muchas veces nos aculturizamos de lo que somos. ¿Tú crees que esto de la alta cocina, bueno, te voy a hacer dos preguntas, ¿no? ¿Eso de la alta cocina es un elemento de freno a la cocina patrimonial o puede ser un elemento de impulso? Y la otra pregunta es, bueno, a ver, primero esa pregunta entonces responde. Bueno, mira, yo creo que puede ser de impulso, ¿no? Te voy a poner el caso, a mí me encanta ir a comer a Popular, ¿no? Y si me toca bancarme, no sé, la hora que tengo que esperar o la hora y media, lo hago con el mayor gusto, porque noto en ellos principalmente en este grupo de chicos que están mostrando nuestra comida tradicional, de repente han mejorado las técnicas, pero son los sabores que están manteniendo. Y creo que tenemos que ir tras esa línea, ¿no? De mantener los sabores y de repente puedes ir mejorando con diferentes técnicas. Entonces también nos está haciendo bien este tipo de cosas. Ahora, hablando justamente sobre la alta cocina, ¿qué crees que va a pasar con la alta cocina ahora, época de pandemia? ¿Sabes? Yo creo que es un tanto difícil el poder recuperar, entonces yo creo que los restaurantes de alta cocina tenemos que volver a ver lo que teníamos antes o como a nuestros sabores de antes, ¿no? Porque, no sé, es un tanto difícil el poder responder porque no van a poder ir durante un tiempo al restaurante a servirse los clientes, entonces eso va a limitar ciertas cosas porque voy a ir al ejemplo de Gusto. Gusto te vende, por ejemplo, una experiencia que es desde cómo te emplatan las vajillas, la cosa, todo esto, ¿no? Son experiencias realmente impresionantes que puedes tener, pero creo eso, ¿cómo puedo llegar yo ahora cuando voy a hacer un servicio de catering, ¿no? Eso me preocupa mucho, ¿no? Y entonces yo creo que va a volver esto de la alta cocina, va a tardar un poco, ¿no? Va a tener un proceso un poco más lento. Sin embargo, creo que también este espacio, este tiempo a los restaurantes de alta cocina nos va a volcar a que podamos ver nuestra cocina anterior, nuestros sabores de nuestros ancestros para poderlos replicar, ¿no? Justamente, mira, nos está siguiendo Juan Pablo Reyes de Popular, está mandando un saludo a la coral. ¿Cuál crees que sea el rol en estos momentos de los líderes de cocina con respecto a sus cocineros? Bueno, a los líderes tenemos que tener mucha empatía, ¿no? Es una situación que, que está siendo estamos viviendo una situación muy difícil ahora, ¿no? Económicamente también y principalmente para los que tienen los proyectos, han montado su emprendimiento, ¿no? Entonces, hay muchos recortes de personal. Bueno, Gusto ha recortado parte del personal, seguramente hay otros restaurantes que están recortando. Bueno, trato de entender esta situación de recortes, pero creo que como líderes es el poder fomentar los valores de nuestra gastronomía y también el cambio que vamos a tener en adelante, ¿no? Es como nosotros tenemos que ser tan empáticos con nuestro personal, nosotros tenemos que ser firmes como líderes en la cocina y hacer notar a nuestro personal, al público, que vamos a salir en adelante. Este es un proceso, ¿no? Es un proceso que de repente va a ir un poco más lento respecto al crecimiento que estábamos teniendo de gastronomía, ¿no? O sea, Bolivia estaba subiendo así y ahora noto que vamos a ir en una línea recta y un poco más lenta. Entonces, paciencia, empatía con nuestro personal como líderes que somos, poderles mostrar que como bolivianos sí podemos salir
con nuestra gastronomía. En adelante va a ser lento el proceso, pero sí podemos. Esto me lleva a una siguiente pregunta. Si va a haber un estancamiento de la gastronomía nacional en el sentido de la apertura de restaurantes, que es evidente, sabemos, no podemos negarlo, por más de que nos duele el corazón, es evidente. ¿Qué va a pasar con la educación, con la formación gastronómica? Tú que tienes experiencia en docencia de formación gastronómica, ¿qué crees que va a pasar con la formación gastronómica y qué crees que se debería implementar con esta pandemia, con esta nueva realidad que estamos generando a nivel mundial? Bueno, sabemos que la educación es algo que va a tardar también, ¿no? En poder retomar esto, pero creo que la tecnología nos está aportando lo que no hemos aprendido en 5 años, por decirte. Actualmente puedes hacerlo, lo hemos hecho en este periodo de la pandemia, 1 o 2 semanas, de repente poder transmitir, ¿no? De repente, para cocina es un tanto difícil porque son de manera práctica nosotros que tenemos que llevar nuestra gastronomía para poderles enseñar a cortar, etcétera, pero creo que existe, la tecnología ahorita va a ser un pilar fundamental para poder aportar a estos chicos en este ámbito, ¿no? Y de repente ahora nos toca a nosotros los cocineros, a los docentes, de poderles mostrar un poco más de patrimonio alimentario, aprender de nuestra historia de gastronomía boliviana, porque muchas veces nosotros, o bueno, por lo menos yo cuando he estudiado no he tenido la fortuna de que me hayan enseñado de mi cocina boliviana, ¿no? Recuerdo que me decían, pero ya sabes cocinar, entonces mejor vamos a aprender la cocina francesa. Entonces, no hay en sus currículas. Y yo creo que ahorita es el tiempo donde nosotros de repente a nivel presencial no podemos estar pasando la clase, digamos, pero podamos suplementar con esta teoría, aprender un poco más de historia de nuestra Bolivia querida. Uh-huh. Justamente esto hablábamos en otra charla sobre el tema de que la gastronomía no solo se aprende en la cocina, ¿no? En el laboratorio, también se aprende en un libro, se aprende en la historia, se aprende en sociología, se aprende en antropología. Podemos también ver otros elementos para poder desarrollar nuestros conocimientos en torno a la cultura gastronómica de nuestro país, ¿no? Te referiste al patrimonio alimentario. Es interesante ver esto del patrimonio alimentario como algo que actualmente, justamente en esta época de pandemia, algo que no se visibilizaba antes, ahora lo estamos viendo de una manera mucho más grande, ¿no? Recién le estamos dando importancia a la alimentación en sí. Estamos viendo lo importante que son los productores de alimentos, ¿no? Entonces creo que lo que tú dices es bien interesante, ¿no? Tratar de enseñar a los futuros cocineros, futuros gastrónomos, sobre la cultura del patrimonio alimentario, ¿no? Es bien importante ver esto. Aquí tenemos una pregunta de Mario Valori. Saludos a Coral, a quien aprecio mucho. Me gustaría conocer su opinión en relación a si encuentra la gastronomía convergente o divergente con la tecnología. Bueno, creo que respondiste un poco. ¿Tú qué crees? ¿Que va de la mano la tecnología o no? Totalmente. Vamos de la tecnología. Hace muchos años alguien me decía, bueno, mi expareja me decía, eh, algún día alguien te va a suplir para cortar las verduras, ¿no? Porque quería hacer el corte exacto y todo, ¿no? Cuando estás en etapa de formación y todo. Y decía, algún día te va a suplementar una máquina y decía, estás loco, jamás. Y sí, en estos últimos años he estado con mucha tecnología rodeada. Ya hay una máquina pues, que ya te corta directamente, metes la verdura y ya tienes ahí toda cortada. Entonces, y creo que tenemos que ir a la par de toda la tecnología, de todos estos cambios que están habiendo, de esta buena transformación en realidad que está habiendo. Supongo que hay buena tecnología y mala tecnología, ¿no? Yo personalmente desde varias instituciones, desde MIGA, por ejemplo, estamos en contra de la biotecnología, por ejemplo, que va en contra del patrimonio alimentario regional. Entonces, sí tenemos que definir qué tecnología es aceptada y qué tecnología tendríamos que rechazar, ¿no?
es cierto lo que dices, ¿no? De repente vamos a ir tomando las buenas prácticas de algunas cosas. Claro, eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Eh, ¿Qué consejos tú les das a los cocineros que actualmente están en formación? A estos cocineros futuros colegas que vamos a tener, que están atravesando este problema ahorita en sus casas, están con clases virtuales, darles un poquito de ánimo, saber para que se animen a seguir en este rubro, porque necesitamos de cocineros en el futuro. La alimentación va a ser algo bien importante, ¿no? A ver, unas palabritas, por favor, para ellos. Bueno, un consejo es de que no caigamos, ¿no? Es como en la vida, muchas veces uno se cae y se levanta, y este es el proceso. Ahora es cuando tenemos que levantarnos para poder, como dices, llenarnos de mayores herramientas, ¿no? Como la historia de nuestra querida Bolivia, de cómo ha nacido nuestra gastronomía, etcétera, y aprender un poco más, ¿no? Conocer más de nuestro país, veamos nuestros productos. Ya no tenemos que enanejarnos como antes mirábamos, ¿no? Las cocinas de afuera, esta cocina de autor. Sean creativos. Ahora que están en el tiempo de cuarentena, bueno, ya nos falta poco, es crear, investigar un poco más. Eh, También aprender a respetar a esta cadena productiva, ¿no? Muchas veces, a veces no nos respetamos, ¿no? Creemos que eh, no sabemos cuál ha sido el camino de ese alimento. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tener un poco más de respeto hacia estas cosas, principalmente a nuestros productores, ¿no? Que es lo que muchas veces no hacemos. Tampoco, yo digo, deberíamos tener una materia dentro de la gastronomía como tal para enseñarnos a, a poder mostrar respecto a nuestros productores, ¿no? La comida de autor, la creación, eso es lo que creo que tenemos que ¿no? Y también el rescate de nuestros alimentos que teníamos antes. Coral, ¿cómo te ves de aquí a un tiempo, a futuro? ¿Cómo te ves a la Coral de aquí a 3 años, de aquí a 5 años? Mira, siempre me han gustado trabajar, hace muchos años llevo trabajando en proyectos sociales. Entonces, la Coral sí que tienes aquí estará metida, no sé si en la etapa no sé si estoy metida en formación, pero siempre apoyando a mi país. Desde lo poco que puedo, desde lo poco que he aprendido en mi vida, quiero trabajar en proyectos sociales principalmente ligados hacia la gastronomía, porque eso es lo que soy, ¿no? Me gusta apoyar. De repente, tras haber tenido tantos limitantes en mi educación, en mi formación, bueno, y como hija también en muchas cosas, y ahora que, digamos, me ha permitido el poder salir fuera de mi país, mostrar mi gastronomía, quiero mostrarlo ahora, ¿no? Acá tenemos una pregunta. Saludos a todos los que nos están preguntando, a todos los que están saludando, a Katy Coronel, Juan Manuel Rada, Mauricio Escobar, Álvaro Choque desde Chile. Tenemos una pregunta de Juan Manuel. Dice, hola, ¿qué crees que vaya a pasar con las caseras de los mercados en el contexto post-cuarentena? Sabemos lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasará con ellas? ¿Habrá algunos cambios? ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora están siendo los de la alcaldía, principalmente están sacando ciertos protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos que nosotros apoyar a estas señoras. No debemos dejar que nuestra gastronomía, que esa caserita que llega, no debemos dejar que se mueran. Tenemos más bien que enseñarles a ellas, no sé, manipulación, higiene, tenemos que darles guías. Y creo que aquí nuevamente teniendo para eso estamos los cocineros, para poderles aportar de esa manera y no hacer de que se pierdan, porque imagínate, estas señoras ganan el día a día y llevan el alimento. Entonces, yo sé que esto se está poniendo de moda de catering y todo aquello, ¿no? Pero no podemos dejar que nuestras caseritas mueran, porque eso es nuestra cultura gastronómica. Eso es lo que hace Claro, nuestro país de esa manera. Entonces, creo que tenemos que apoyarles con un poco más
de formación hacia ellos, ¿no? Y ahí está, creo, la alcaldía, que es un pilar fundamental para poderles enseñar, darles unas herramientas, enseñarles los protocolos, cómo deben hacer este tipo de cosas, porque claro, efectivamente ahora estamos en esta situación donde seguramente mucha gente ya no vamos a poder salir, no vamos a querer poder comer, pero ¿y qué pasa con ellos? ¿No? Es una preocupación que realmente está rondando en mi cabeza para ver cómo podemos apoyar a este sector, que es tan importante en nuestro país. Eh, Cada vez que visitamos algún pueblo, una ciudad, vamos de viaje a alguna ciudad, creo que lo primero que hacemos como cocineros es siempre ir a los mercados. Primero, a ver los productos y segundo, a comer. Siempre voy a dar el ejemplo del mercado de Sacaba, que es uno de los mercados que más me gusta de Bolivia, por la calidad de comida que tienen, por ejemplo, y el cariño con lo que te atienden ahí las comideras, ¿no? Estas caseritas que tú dices, y el hecho de que en la manera como sirven los platos, la manera como disponen su servicio, cómo disponen la mesa, eso va a tener modificaciones, ¿no? Y como tú dices, tenemos que encontrar los medios, las herramientas y los métodos justamente como para poder adecuar a este tiempo de cuarentena, ¿no? Nosotros veía una pregunta hace rato, no me acuerdo, hace rato ya pasó la pregunta que preguntaba sobre qué protocolos tenemos que seguir los cocineros a partir de ahora. Eh, Aparte de los protocolos que ya tenemos, que siempre los cocineros hemos tenido con el tema de higiene y manipulación, debemos implementar algunos más en esta época. ¿Tú crees? ¿Tienes alguna idea? ¿Se te ha venido por la cabeza? No, seguro que sí, ¿no? O sea, como dices, nosotros ya tenemos buenas prácticas en la cocina porque, bueno, nos han formado así, pero creo que ahora tenemos que ser un tanto más estrictos, ¿no? Como el desinfectarte los pies antes de ingresar, etcétera. O sea, tantas cosas, porque tenemos que también estamos jugando con bueno, estamos jugando con los alimentos y que puede afectar a nivel por alguna, o sea, podría afectar a nuestro público o a nuestros clientes si creo que no tenemos un margen de error, ¿no? Tenemos que seguir al pie de la letra, no hay márgenes de errores, no podemos equivocarnos los cocineros porque estamos jugando con vidas ahora, ¿no? Y más con esta pandemia que está, y creo que va a quedar un poco más, vamos a tener que aprender a convivir con ella en este tiempo. Claro, en la profesionalización de la cocina tenemos clases en las cuales nos enseñan buenas prácticas de manipulación. Y la mayoría de los cocineros implementan esto en la producción de alimentos. Creo que esto tenemos que socializarlo, resocializarlo y tratar de que todos cumplan al pie de la letra y aparte introducir algunas otras normas nuevas. Y aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, de José Pino, que nos dice, hola Coral, ¿cómo crees que vaya a ser el servicio de restaurante? Si bien hablamos del laboratorio de catering, que no llega muy lejos. O sea, entiendo la pregunta, la gente ahora está atendiendo por delivery, por ejemplo, pero ¿qué va a pasar con los restaurantes? La comida presencial. Ahí tendríamos que modificar algo. No sé. Sí, yo creo que es como, lo que tienes que hacer es integrar a tu personal, ¿no? De repente, el que antes hacía y servía en las mesas será pues, el que ahora responde las llamadas telefónicas, la que de alguna manera empacará el producto para poderlo llevar, etcétera. Yo creo que es como una reestructuración de las funciones que teníamos antes, ¿no? Por lo menos por un tiempo, Y cuando porque volvamos a atender en restaurantes, ¿qué crees que deberíamos implementar? Por ejemplo, en España están hablando sobre separar mucho más las mesas, ¿no? Tener un distanciamiento entre mesas mucho más pronunciado. Eso hace que los restaurantes vendan menos y la capacidad del público, de los comensales, obviamente disminuya, ¿no? Podemos seguir este ejemplo, ¿tú crees? yo creo que sí, o sea, nos toca reinventarnos, nos toca ver ciertas mejoras de cómo podríamos hacer, ¿no? Pero también no hay que empezar del cero, ¿no? Si ya hay otros países que ya están haciendo este tipo de prácticas, creo que de repente podríamos tomar la idea o para mejorar este tipo de cosas o para implementarlo en el servicio. Claro.
obviamente no vamos a inventar nada, ¿no? Siempre hay que Sí, o analizar sea, tener, lo que está claro, pasando en el totalmente. mundo, ¿no? Bueno, tenemos más intervenciones. Tenemos a Ailina Yoroa, tu pariente, tu prima, mira, te está mandando saludos. Gladys Un saludo. Argandoña, un saludo, Gladys. Si no estoy mal, Gladys es de la escuela hotelera, pasábamos clases con ella. José Sanginés, saludos. Junior, saludos. Tenemos Mauricio Escobar, Mauricio, grande coral, siempre tanto demostrando cariño. que la mujer es no solo insustituible, la condición femenina no es solo, no solo es la condición femenina, ¿no? Interesante, hablar de género en la cocina no es solo hablar de la mujer, ¿no? Sino hablar de la relación que tiene la mujer con sus compañeros, con sus compañeras, ¿no? ¿Tú alguna vez has sufrido algún problema de discriminación por el hecho de ser mujer en algún trabajo? Muchas veces, ¿no? Solamente en este último tiempo, digamos, he tenido como mis iguales, todos somos iguales, pero sí he tenido mucha discriminación en la parte laboral, acoso sexual también que puedes tener, que es lo más normal en una cocina. Recuerdo en una pasantía que estuve en Lima, y bueno, cuando entran las chicas, bueno, eran todos varones, y entran dos chicas que estábamos haciendo la pasantía y empiezan a silbar o a molestar, oye mami rica, o cosas así que de repente, no pues, yo me di la vuelta y le dije, a ver, chicos, yo no entro a diciéndoles chicos ricos ni nada, o sea, tengamos un poco de respeto, ¿no? Pero de repente a veces en ese entonces tienes que ser un poco, uno es firme, digamos, con estas cosas, pero son situaciones que se están dando en la cocina, ¿no? Donde realmente sentimos, tenemos el acoso eh, o, o menosprecian tu trabajo. Alguien me decía una vez, si yo fuera tu marido, te puedo patear, digamos, porque no podía mover una olla. Y yo decía, ¿qué le pasa a ese tipo, no? Pero yo creo que es como vivimos esto en un día a día, seguramente en algunas cocinas. Se está dando el cambio, está siendo un poco paulatino, como te digo, es un cambio lento, pero se está dando. Pero sí he sentido muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo creo que no hay que utilizar la palabra normal, pero no. O sea, esto no es normal. O sea, deberíamos, Bueno, obviamente nosotros, estar totalmente en contra de estas actitudes, ¿no? De actitudes machistas que se generan en las cocinas, porque no es algo normal. Esto es algo que deberíamos decirlo es anormal y tratar de luchar en contra de esto, ¿no? Tenemos a Gladys Lima, saludos chef. Ana Salles, un abrazo chicos, lindo verlos en el diálogo. Aquí tenemos su pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil como madre en tu experiencia? ¿Cómo conciliar la maternidad con el trabajo en la cocina? ¿Es posible? sí, es posible, pero es difícil, ¿no? Como te digo, he valorado mucho este tiempo de cuarentena porque me ha permitido estar mucho más con mi hijo y él me decía, ¿no? Estamos después de muchos años, estamos tanto tiempo juntos, principalmente para el rol el rol de la mujer en la cocina es un tanto difícil, ¿no? Porque tú sabes de que la mayoría de las cocinas nos exigen arriba de 12 horas que trabajamos y prácticamente estamos casi todo el día fuera de casa. Entonces, eso a veces hace difícil el que podamos tener el papel de madre, ¿no? Yo he tenido, digamos, la ventaja, siempre me noto como aventajada de antes de haber incursionado en una cocina grande, haber tenido a mi hijo pequeño y haberle dado el tiempo, digamos, ¿no? De poderlo cuidar. Creo que es difícil, pero no es imposible. Y ahí entra el rol también del padre para poder apoyar uh, con un trabajo equitativo para hacer el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Claro, eso es algo importante que tenemos que trabajar Pero sí también es en la difícil. sociedad. Debe ser muy difícil porque vemos, por ejemplo, en el caso de las personas, las mujeres que venden comida en la calle, están con sus hijos, ¿no? O sea, los llevan a sus hijos a la calle, entonces hacen el papel de emprendedoras gastrónomas vendiendo comida, pero también están en el mismo tiempo siendo mamás, ¿no? En este caso de comida callejera,
cosa que no se puede hacer en un restaurante, no puedes tener a tu hijo en la cocina, ¿no? Pero a mí me surge una idea, Julio. A veces nosotros nunca nos ponemos, bueno, el empleador nunca se pone en el papel de la madre, ¿te das cuenta? Y de repente, o de la madre o del estudiante, de la mujer que tiene que salir, y de repente habría que hacer como ciertas políticas públicas donde de repente diferentes instituciones o instituciones grandes hagan guarderías para que yo como mujer me pueda realizar, pero también sé que está ahí cerca mi hijo y pueda de alguna manera cuidarlo, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que hay que empezar en estas prácticas de poder implementar este tipo de cosas que pueda apoyar al desarrollo de la mujer, ¿no? Porque, claro, como dices, de repente la señora agarra el aguayo, se carga la guagua y está trabajando y de repente con su niño, etcétera, o como en mi caso, ¿no? Nosotros con mi hermano, y bueno, yo que era la hermana mayor, teníamos que ir a entregar la comida y podíamos apoyar, digamos, y estábamos juntamente con nuestra madre. Pero, ¿qué pasa en los restaurantes? No puedes llevar a tu niño, a tus hijos al restaurante, ¿no? Porque es otro tipo de movimiento que tenemos. Pero si podemos ayudar para conseguir una guardería, apoyarlos como institución, digamos, como empleadores a estas mujeres, y también en las universidades. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a la universidad juntamente con mi hijo. Y muchas veces he tenido el rechazo de compañeros donde decían, a veces mi hijo se fatigaba o molestaba y decía, a ver, callen esa guagua, nosotros estamos pagando para poder hacer. Entonces, muchas veces no somos empáticos con estas cosas. Entonces, yo creo que hay que brindar el apoyo. Tenemos que generar tenemos que generar otro tipo de culturas para apoyar a la mujer, para que la mujer pueda salir en adelante, pueda profesionalizarse, pueda realizarse como mujer, porque también el sentido de la mujer puede realizarse a nivel profesional, como madres, hay diferentes tipos de ámbito, cómo nos podemos realizar. Solamente yo creo que lo que nos falta muchas veces es el apoyo para poderlo hacer. No es imposible, como les digo, yo he estudiado y juntamente con mi hijo, entonces esperaba que mi hijo durmiera para poder hacer la tarea o cosas así, y me trataba de dar modos cómo podría ser, y seguramente hay muchas madres que sufren este tipo de cosas y necesitamos que el gobierno se ocupe en este tipo de cosas para podernos brindar un poco más de apoyo y también las empresas en las cuales vamos a trabajar. Lastimosamente, pero hay algunos, bueno, aparte de restaurantes, tenemos empresas que no solo se dedican a la transformación de alimentos, en las que te ponen ciertas normas, ¿no? Por el hecho de ser mujer, te dicen que no puedes embarazarte o que si te embarazas te van a despedir, ¿no? Entonces, también como sociedad creo que tenemos que empezar a generar políticas de control justamente para lo que tú dices, ¿no? Es el hecho de eh, incentivar a las mujeres en el sentido de que pueden llevar un embarazo, pero al mismo tiempo pueden desarrollarse profesionalmente. O sea, no es algo que puede ser que te corte tu vida profesional, tu desarrollo profesional, ¿no? Tenemos intervenciones. Juan Carlos Doria, saludos Coral, un abrazo grande. Anita Salles, coincido con ustedes. Gladys, saludos, Chef Julio. El concepto de chef está muy discutible, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre el concepto de chef? ¿Te gusta que te digan chef? Bueno, no, me gusta que me digan Coral, somos cocineros, creo, y chef es el jefe de la cocina que dirige, digamos. Entonces, pero bueno, aquí podemos ser chef en Bolivia hasta en 3 meses, ¿no? Nos enseñan, nos dicen que vamos a ser chefs, pero bueno, yo creo que hay que sacarse esa idea, ¿no? Y de volver que somos cocineros. Muchas veces me ha tocado, hice una maestría en educación superior en la Universidad Católica, Sí. y el momento de presentarme, recuerdo, y todos nos presentábamos de qué disciplinas éramos, etcétera. Entonces, yo digo, mi nombre es Cora La Lloroa, yo soy cocinera, y todo el mundo voltea a verme y me dice, pero ¿cómo vas a decir que eres cocinera? Porque te estás haciendo menos, tú ya debes ser pues chef, ya eres chef. Entonces es algo que generalmente no entro en discusión de ello, solamente me causa risa, digamos, ¿no? Entonces, y es algo que a muchos de en este último tiempo veo a los cocineros de que nuestros egos
están explotando, ¿no? Tenemos un ego muy grande, entonces creo que tenemos que mantener la humildad, que es primordial para tener una esencia de cocinero, ¿no? De acordarnos cómo hemos salido muchas veces, ¿no? Yo te digo, empezado desde lavaplatos, entonces creo que por eso tengo mayor empatía en la persona que está lavando los platos y sé cuánto le puede doler la espalda al momento de estar tanto rato parada o agachándose en la bacha o varias cosas. Entonces, bueno, son cosas que nos van pasando en la vida y nos van enseñando, ¿no? Pero yo creo que hay que pararle a los egos que estamos teniendo en las cocinas y en todo lado, ¿no? Nos está haciendo daño eso a todos los cocineros. Ven, por ejemplo, no nos digan chef, no somos chefs, por No somos favor. chefs. Cocineros. Somos cocineros. Ha sido muy, muy linda la entrevista, muy, muy productiva. Ha sido un gusto reencontrarte, Coral, de tanto tiempo. Cuando nos vemos siempre nos quedamos largo rato hablando. Sí. Espero que la siguiente vez que nos veamos no sea por este medio, sino sea por un medio real para poderte ver, para poder hablar de una manera mucho más larga. Quiero agradecer a Miga por el esfuerzo que hace, a todo el equipo de Miga, Estefanía, gracias por estar siempre detrás de esto, a todo el equipo invitarles a una siguiente charla desde la cocina y Coral convocarte para futuras acciones también que tengamos con Miga y esperar vernos pronto, ¿no? Entre todos, ¿no? Tenemos los últimos saludos. Tenemos de Iván Alcázar, perdón, José Denier, Raquel Bustillos, saludos Coral, un fuerte abrazo, gran persona profesional. Florencia Rodríguez, muchas gracias a las personas por seguirnos, muchas gracias por preguntarnos. Nosotros vamos a estar la siguiente semana con otra entrevista. Y Coral, unas palabras de despedida. Habla a tu público que te está siguiendo. Bueno, muchísimas gracias, amigos, de diferentes lugares, ¿no? He tenido de mi querida Venezuela, que adoro bastante, de mi querido Chile, de mi querido Perú, porque has nombrado Uruguay, también he estado presente, entonces han estado varios amigos, colegas del rubro que han estado presenciando todo esto. A todos mis amigos los quiero muchísimo, creo que podría nombrarlos a todos, pero sé que el tiempo es un tanto limitante. Muchísimas gracias por escuchar estas locuras o estas cosas que de repente a veces podemos pensar en este diálogo y acompañarnos. Julio, quiero agradecer muchísimo a Amiga por brindarme este espacio para poder tener este conversatorio. Y bueno, cuenta conmigo para en adelante para poder mostrar siempre la gastronomía. Siempre estoy en pro de ayudar a nuestra gastronomía boliviana como boliviana que soy para poder posesionar esto que tenemos la pasión, el amor como cocineros. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Coral. Un ejemplo a seguir para todas las personas que estamos en el rubro gastronómico. Y otra vez, despedirnos de todos ustedes. Gracias por seguirnos. Nos vemos la siguiente semana en una nueva charla desde la cocina con protagonistas de nuestra cocina boliviana. Nosotros aquí desde Miga, dando la batalla justamente por el patrimonio alimentario de nuestro país, luchando por la cultura gastronómica de Bolivia, que es rica en sabor, rica en cultura, rica en todo. Entonces nosotros aquí presentes siempre, esperándoles que participen con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Que les vaya bien.